y la ósmosis en el orden de conseguir este equilibrio. Para ello, debemos recordar, y lo sabe muy bien, que existe una serie de iones atómicos, tanto con carga positiva como con carga negativa, e iones moleculares, positivos y negativos, que participan en este equilibrio hidroelectrolítico y en los fenómenos osmóticos. Primero diremos que la definición de ósmosis es el paso del agua desde una menor concentración a una mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Esto significa entonces que estamos hablando de las membranas celulares y las concentraciones diferentes que existen en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Entonces, para este rol juegan un papel muy importante las concentraciones iónicas que ustedes deben saber muy bien. Aquí tengo un cuadro en el cual hay alguna variante, digamos, con las concentraciones que señala Fisiología de Guyton, por lo que debemos entender que esto es un promedio. Yo manejaba 145 para el sodio en el líquido extracelular y 10 para el líquido intracelular. Aquí dice 2. 145, 10 es más fácil acordarse. Para el potasio podemos decir 5. Aquí dice 4 miliequivalentes por litro, 5 en el líquido extracelular y 145 en el líquido intracelular. Así igualamos y no tenemos más esfuerzo de memoria con el sodio, que también es 145. De cualquier manera, ustedes son libres de hacerlo o no. El calcio, 5 equivalentes en el líquido extracelular y una muy pequeña concentración en el intracelular. En alguna literatura y en algún tejido puede llegar hasta 0,1, pero aquí tenemos este dato que es más general. Para el cloro, 105. Así tenemos 5, 5, 5, 105 y 145. 105 en el EC y 5 miliequivalentes en el líquido intracelular. El bicarbonato 25, otra vuelta 5, y la mitad en el intracelular. Creo que eso es lo más importante, pero ahí tenemos el fósforo inorgánico, 2 en el LEC y 100 en el intracelular. Estas diversas concentraciones entonces juegan un rol enorme para permitir que en el exterior y en el interior existan diferencias que permitan trabajo, que permitan el trabajo de una célula, especialmente si esta célula es una célula excitable como una neurona o un nervio o alguna glándula. Porque estos iones que tienen carga positiva, positiva y negativa del cloro son cargas eléctricas. Cuando ingresan van a producir un efecto, un efecto determinado por la carga que tiene. Pero en este caso, estos iones, para entender lo que es ósmosis, estos iones en una membrana semipermeable no atraviesan, solamente atraviesan el agua. Estamos viendo eso como parte importante de la definición. Y es el agua entonces que va desde una menor concentración hacia una, perdón, podría haber hecho esto desde un principio, desde una menor concentración hacia una mayor concentración, intentando igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Ese es el fenómeno osmótico. Este fenómeno osmótico tiene relevancia en ciertas situaciones clínicas que son muy conocidas. Vamos a tener acá a la izquierda la representación de una solución hipertónica en el líquido extracelular. Al medio isotónica, igual afuera que adentro, y en la parte de la derecha una solución hipotónica en el líquido extracelular. Cuando una persona está deshidratada, porque tiene una diarrea intensa, un niño con diarrea, va a perder agua a través de la función renal y las células van a intentar compensar esa pérdida
porque va a haber una hipertonía por la pérdida de agua en el torrente vascular, va a haber una hipertonía, las células se van a deshidratar. Tenemos entonces acá abajo la imagen del agua saliendo y la célula ha cambiado su forma, está un poco deshidratada, se muestra que está como deshidratada acá. En el caso central vemos que normalmente tanto sale agua como entra agua. Hay un proceso osmótico, pero no para deshidratar acá. Entre paréntesis, la ósmosis tiene el doble sentido, solamente que el sentido de menor concentración hacia mayor concentración es más potente, más poderoso, más efectivo. Situaciones comunes que ya no son un grave problema de salud, sino lo cotidiano que se observa cuando una persona bebe alcohol. Seguimos acá en el lado izquierdo. Cuando una persona bebe alcohol, el alcohol inhibe a la hormona antidiurética. Por lo tanto, hay una diuresis excesiva y por lo tanto va a haber una hipertonía en el torrente vascular porque está orinando mucho. Las células, incluidas las neuronas, van a deshidratarse porque va a pasar el agua hacia la solución hipertónica. Esa es una de las causas por las cuales hay cefalea al día siguiente que una persona bebe bastante y se deshidrata. Hemos mencionado la diarrea, los vómitos como otras causas y más raramente la deficiencia genética de la hormona antidiurética, en lo que se conoce como la diabetes insípida, porque al igual que en la diabetes, estas personas orinan mucho, pero en este caso no es porque hay hiperglicemia, sino porque hay una deficiencia genética de esta hormona. En el lado derecho, en una solución hipotónica, aquí afuera en el líquido extracelular, la solución es hipotónica, hay pocos electrolitos, hay poco sodio, potasio, sulfatos, etc. En estas situaciones, entonces, el agua va a ingresar en la solución, de la solución hipotónica hacia la célula y la célula se va a edematizar, va a aumentar de volumen y puede llegar incluso a lisarse. Aquí a la derecha arriba tenemos ya la representación de una célula que se está rompiendo, que está lisando. Este fenómeno ocurre en un problema de salud muy importante que es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio es un fenómeno de salud que se da porque hay una obstrucción de una rama de las coronarias, de las coronarias en el corazón, debido probablemente a una obstrucción por depósitos de grasa, de fosfolípidos, de colesterol, de calcio, en lo que se llama la ateroesclerosis, la formación de ateromas. Cuando en estos ateromas, cuando en estas regiones vasculares se produce un coágulo y se emboliza no deja pasar sangre, no deja pasar con la sangre el oxígeno. Y el oxígeno es vital para producir en la mitocondria ATP. Y si no hay ATP, las células del músculo cardíaco van a sufrir porque no va a haber lo que ustedes ya deben conocer, el funcionamiento de las bombas de sodio y potasio. No van a poder sacar el sodio del interior de la célula. Este interior va a tener una mayor concentración de sodio y, por lo tanto, va a edematizarse por el ingreso de agua desde el líquido extracelular hacia el interior que tiene una mayor concentración. Y en la práctica eso es lo que sucede, las células que llegan a ese extremo se edematizan y mueren, se lisan. Bien, las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno se dan entre los
como dijimos en la clase anterior, entre los pares de electrones no pareados. Estamos hablando de que de los 6 oxígenos que tiene, de los 6 electrones que tiene el oxígeno en la capa más externa, 2 de ellos van a formar enlaces con los electrones de los 2 hidrógenos y van a quedar 4, 2 pares. Estos 2 pares van a ubicarse en el otro extremo de la molécula, dándole a esta molécula un carácter polar, negativo en este caso, y más cerca de los protones de cada uno de los hidrógenos, positivo. Estos enlaces que vamos a ver cómo se dan entre las moléculas de agua son débiles. Tal vez son los más débiles sin contar a los puentes o enlaces de Van der Waals. Entonces se rompen muy fácilmente. Y eso es bueno porque permite tener al agua las cualidades propias para la vida. Como decíamos, define las cualidades del agua. Los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, el estado sólido y el estado líquido, deben esta situación a los enlaces de hidrógeno, como veremos en un momento, entre un oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno positivo de otra molécula de agua. Es así que se dan estos puentes o enlaces de hidrógeno. El agua a 0 metros sobre el nivel del mar entra en la temperatura de 100 grados centígrados, entra en ebullición, es decir, se rompen estos enlaces débiles, estos puentes de hidrógeno, y permiten que la molécula entonces individual, ya no unida a otras moléculas, pueda salir en el estado gaseoso. El agua también tiene una viscosidad, que es la resistencia de este fluido a fluir, que es precisa, es óptima para el desarrollo de la vida. Es una sustancia que tiene muy poca viscosidad. Si la comparamos, por ejemplo, con la mir, que es una sustancia muy viscosa. Los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua, generalmente, si es que hay espacio, se hacen entre 4 moléculas, pero como eso es muy fluido, es muy duran muy poco tiempo los enlaces, podemos hablar de una media de 3,5 moléculas de agua que están en algún momento enlazados. Esta duración de los enlaces es muy breve, se rompen y forman otros enlaces, y se habla de una duración de picosegundos, o sea, una fracción muy pequeña de tiempo. Y la energía necesaria para romper estos enlaces es relativamente baja. Se necesitan una media de 4,5 kilocalorías por mol, lo cual explica entonces por qué el agua, aun cuando esté lejos de la temperatura de ebullición, una temperatura, digamos, del medio ambiente ahora en Cochabamba, se evapora porque se rompen fácilmente sus enlaces por la poca energía que requieren. Aquí tenemos ya gráficos de los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua. Veremos acá donde está el cursor, un oxígeno y sus 2 hidrógenos. Este, por ejemplo, está con carga positiva, con el polo positivo, está en relación formando un puente con este otro oxígeno que tiene un polo que es de un polo negativo. Y así se conforma entonces en toda la solución acuosa, en toda la molécula, en todas las moléculas en la forma líquida del agua. Aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos una representación similar, pero me interesa bajar acá, en la parte inferior en color celeste. Tenemos cómo el agua sólida tiene una estructura definida, donde los enlaces están también, o son también permanentes, mientras esté el agua en el estado sólido, mientras esté congelada. En cambio, en el estado líquido, esto es muy variable, se están rompiendo y formando enlaces todo el tiempo, con una duración muy breve, como dijimos, picosegundos. Y cuando hay la energía necesaria suficiente, entonces el agua se libera de sus enlaces y pasa a la fase gaseosa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dijimos hace un momento es lo que ocurre cuando
A temperatura ambiente, incluso en la superficie del agua, está ocurriendo este fenómeno acá, está evaporándose. El agua disuelve sustancias orgánicas, moléculas orgánicas, y tenemos dos grandes ejemplos. Qué bueno que así sea, porque no hay otra forma de entender la vida si no es a través de esta capacidad que tiene el agua de disolver una enorme cantidad de sustancias orgánicas que a través de la sangre, que a través del líquido intersticial y en el líquido intracelular están, digamos, entre comillas, disueltas, flotando en el agua para poder ejercer sus efectos o para poder realizar el metabolismo que le compete a cada una de estas sustancias. A la izquierda tenemos el ion cloro relacionado con carga negativa y relacionado con 1, 2, 3, 4 protones, 4 hidrógenos con carga, con un polo positivo en este caso. A la derecha tenemos una molécula de glucosa y otra molécula de glucosa formando un disacárido que podríamos llamar sacarosa. El azúcar de todos los días, la sacarosa, está conformada por una glucosa y una fructosa, se disuelve perfectamente en el agua. A través de esta interacción, aquí tenemos una molécula de agua con uno de sus hidrógenos con el polo positivo en relación con este oxígeno. Otra molécula de agua en relación con este grupo hidroxilo a través del polo negativo. Entonces el agua disuelve una enorme cantidad de moléculas como proteínas, fosfolípidos, sustancias anfipáticas en general. Aquí tenemos lo mismo, ya no vamos a repetir, el sodio y el cloro disueltos. Acá, para mostrarles una fracción de una molécula anfipática. COOH, que representa esta región de un ácido graso, donde la cadena hidrocarbonada, todo esto de acá, es una región apolar, perdón. Pero esta otra región, el grupo ácido carboxílico, el grupo ácido carboxílico, el grupo ácido carboxílico, es una región que tiene polaridad y que puede tener incluso en ciertas circunstancias una carga neta. Ahí también se relaciona el agua de una adecuada forma, de una buena forma mejor, y permite entonces que los ácidos grasos y los lípidos en los que están presentes los ácidos grasos puedan exponer la región polar que se lleva bien con el agua hacia la parte externa de la membrana, al líquido extracelular, y hacia la parte interna de la membrana, al líquido intracelular, en lo que se conforma como doble capa lipídica. Pero aquí en el extremo derecho tenemos un globo de una sustancia apolar. Y en la periferia tenemos moléculas de agua que están sin contacto con este glóbulo apolar, pero en la periferia sí formando puentes de hidrógeno con otras moléculas, aunque no en formación cuaternaria, como hemos visto hace un momento, 4 moléculas para formar estos puentes de hidrógeno. Esto tiene su importancia en lo que vamos a ver la constante dieléctrica en un momento. El agua tiene una elevada constante dieléctrica. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esto? Es que la polaridad del agua, el polo positivo y el polo negativo, es suficientemente potente como para impedir que otras partículas de signo contrario, positivo y negativo, se unan. Como que hay muchísimas partículas que pueden ser, como en el ejemplo aquí abajo, el cloro y el sodio, que tienden a unirse para formar cloruro de sodio, o proteínas, o aminoácidos, o fosfolípidos, que al encontrarse unas con una carga positiva y otras con carga negativa, tenderían a unirse. Pero el agua, por este poder eléctrico que tiene, impide ese fenómeno. Impide que aminoácidos se junten y formen conglomerados.
anulando así la capacidad de un aminoácido de convertirse en una proteína siguiendo las instrucciones del código genético de un gen. Entonces, esta es otro concepto de importancia porque nos permite entender este otro rol del agua que impide que las partículas con carga opuesta, entre paréntesis o entre comillas, mejor, hagan lo que les dé la gana, es decir, atraerse y unirse entre sí. Y el agua es un buen nucleófilo, filo, amor, atracción. Entonces, esta capacidad del agua es de gran importancia porque interviene en fenómenos hidrolíticos, en lisis de moléculas. Esta alta capacidad nucleofílica ataca átomos que se llaman electrófilos, es decir, amigos o que se atraen con las cargas positivas o negativas que tiene el agua. Señalamos nuevamente produciendo fenómenos de hidrólisis. Tenemos acá una molécula de sacarosa, una glucosa y una fructosa. Cuando en condiciones especiales, en solución acuosa y con la presencia de enzimas que van a producir la lisis, concretamente de la sacarasa, que es la enzima que en nuestra alimentación tiene responsabilidad de romper este disacárido. En esta presencia, entonces, la enzima y el agua tienen un rol importante, porque fíjense acá, en esta parte, este oxígeno va a llevarse un hidrógeno del agua y va a quedar como OH, lo que antes era solamente O. Va a llevarse un hidrógeno del agua y ¿qué queda? Queda un grupo hidroxilo que va a venir al otro extremo, acá. Repito nuevamente, entonces, reacción catalizada por una enzima que es la sacarasa, logra romper esta molécula de un disacárido para que puedan digerirse como glucosa y la fructosa, y el agua permite la hidrólisis, contribuyendo en este electrón, perdón, en este protón, y contribuyendo con el grupo hidroxilo. Si ustedes hacen la suma, H2O, ahí está la molécula de agua que ha permitido el fenómeno hidrolítico. Esto es muy importante porque gran cantidad de sustancias, como las proteínas, por ejemplo, también cuando rompen sus enlaces eh, de los aminoácidos con otros aminoácidos, interviene el agua en el proceso de la hidrólisis. El agua es una sustancia neutra, sin embargo, hay disociación de moléculas del agua. Este es un fenómeno que es importante cuando hablamos de ácidos. Los ácidos, vamos a ver en un momento, los ácidos se disocian, donan al medio un protón. Los ácidos se disocian, donando al medio un protón. Pero el agua no es un ácido, es una sustancia neutra. Sin embargo, existe un bajo grado de disociación. Nos vamos aquí abajo y veremos que la probabilidad es muy bajísima. Es 1,8 por 10 a la menos 9. Es muy baja la probabilidad de que en un momento dado una molécula de agua esté disociada. ¿Y cómo se disocia? Entre dos moléculas de agua existe un fenómeno de disociación donde uno de los hidrógenos de una molécula pasa a la otra molécula para hacer entonces H3O positivo, porque se ha llevado un hidrógeno y queda, resta un hidroxilo aquí a la derecha. Este fenómeno es importante cuando hablamos de ácidos nuevamente, porque estos ácidos son la representación de ese hidrógeno donado. Acá. Aquí tenemos lo mismo que aquí arriba, una molécula de agua, H2O, otra molécula de agua, H2O, y el fenómeno, dos moléculas de agua, 2H2O, van a permitir que un oxígeno se quede con una carga negativa y se forme, no,
acá no es el oxígeno solo, sino que es el grupo hidroxilo. Aquí está más claro, el hidroxilo con una carga negativa más un ion hidronio, H3O positivo, que se representa en forma más fácil de recordar como un protón, el ion hidronio. El agua tiene una relación importante con moléculas anfipáticas. Hemos dicho que anfipático significa que tiene ambas características, una región apolar y una región polar. Y el agua tiene una constante dieléctrica elevada, por lo que determina el plegamiento y aglomeración de sustancias anfipáticas como los lípidos. Los arrincona los lípidos, impide que estos eh, se dispersen por toda la solución acuosa. Y la mayor parte de las moléculas son anfipáticas. Y estas moléculas anfipáticas se organizan, como hemos indicado en este momento, para relacionarse bien con el agua. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un conjunto de moléculas que por la parte externa en contacto con el agua tienen esa característica anfipática. Esta es una lipoproteína, es un kilomicrón concretamente, que es el precursor de lo que luego será una lipoproteína. Son sustancias de transporte. ¿Qué transportan? Transportan sustancias completamente hidrófobas, completamente apolares, en el interior del globo. Y está lleno de proteínas, aquí en azul, que son proteínas que tienen en la parte externa puro aminoácidos polares, como la serina, la arginina, el glutamato, que son tres aminoácidos polares que se llevan bien con el agua, por eso están hacia afuera. Pero también tenemos acá fosfolípidos, y los fosfolípidos tienen una región polar y una región apolar acá. La rojita, la región polar en contacto con el agua, y aquí la región apolar. Y más adentro tenemos colesterol y los ácidos grasos. Aquí tenemos la proteína más importante del plasma, la albúmina. Esta es una representación tridimensional. Y la albúmina tiene una gran cantidad de serina, glutamato, arginina y algún otro aminoácido polar hacia la parte externa. Por eso está bien disuelta la albúmina en la sangre y permite su transporte y permite el transporte de otras sustancias. Y en el interior está conformada por aminoácidos apolares. Otras características del agua. Abundan en los tejidos y células de diferente manera, con diferente concentración. Hay tejidos que tienen una gran cantidad de agua y hay otros, como por ejemplo las uñas, el cabello, los cartílagos, los huesos que tienen una baja concentración de agua. Y también es importante entender que hay diferencias según la edad. Los niños tienen una concentración elevada que puede llegar al 70% de agua en su composición de todos los tejidos. Las personas ancianas tienen una menor cantidad de agua que puede variar a 60 aproximadamente. Si no hubiera agua, no habría capacidad de transporte mediante la sangre o mediante esta agua del medio intracelular al extracelular y al revés. Permite movimiento de las sustancias en el agua y las reacciones consiguientes que no serían posibles si no hubiese este líquido. Y esto ya hemos indicado, abundancia relativa según la célula y el tejido. Y en el agua se dan fenómenos ácido-básicos. Y tenemos este fenómeno o este valor, mejor dicho, que es el pH. El pH, vamos a indicar que es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. En el caso del ser humano, este fenómeno se da en soluciones acuosas. Pueden haber ácidos y bases en otro tipo de soluciones, pero aquí nos importan
las soluciones de tipo acuoso. Y definimos ácido, ya lo hemos dicho. Un ácido es una sustancia donadora de protones. Cuando se disocia, dona protones. Una base es una sustancia receptora de protones. La definición de ambos es una definición fácil. No habría por qué olvidar. Hay ácidos fuertes. Los ácidos fuertes tienen una gran disociación, tienen una constante de disociación muy elevada. Por ejemplo, el ácido clorhídrico en nuestro estómago, en el agua del estómago, se disocia completamente en iones hidrógeno e iones cloro. Y hay ácidos débiles como el ácido carbónico. Hay bases fuertes que tienen una gran capacidad de recepcionar protones, como el bicarbonato, y hay bases, o como el hidróxido de sodio, y hay bases débiles de la misma forma, que tienen una baja tendencia de recepcionar protones. Entonces, entendemos que ácidos y bases son un conjunto de sustancias que están íntimamente relacionadas, interrelacionadas. Aquí tenemos no sé cómo cortar eso, pero aquí tenemos H más A negativo. H representa el hidrógeno de un ácido. A representa la palabra ácido. La palabra, la sustancia HA puede comportarse como ácido donando un protón. Aquí está el protón, H positivo. Más lo que antes era ácido, pero con carga negativa. Abajo tenemos una base, la representación de una base. Aquí era de ácido y aquí es una base. B de base y el grupo hidroxilo. Cuando el grupo hidroxilo se comporta como una base débil, vamos a tener entonces la formación del ion hidroxilo con carga negativa, que es la sustancia receptora de protones. El protón tiene carga positiva, el grupo hidroxilo tiene carga negativa. Entonces va a permitir que nuevamente esta sustancia u otra que tenga esa característica positiva se una y forme entonces un compuesto que ya no es una base, sino es su conjugado. Más fácil de entender está acá, con el ácido clorhídrico en medio acuoso, que se disocia como un ácido fuerte completamente, liberando protones al medio y permitiendo entonces que tengamos un pH adecuado para nuestra digestión. Y el ion cloro. Aquí tenemos lo mismo, el ácido clorhídrico como un ácido fuerte. Y aquí tenemos el ácido acético, CH3COH, CH3COOH. Entonces, el ácido acético es un ácido débil que tiene una baja capacidad de donar protones al medio. El ácido acético es el vinagre que forma parte de nuestra alimentación. Este juego entre ácidos y bases se expresa también de la siguiente forma. Si retrocedemos, ácido A tiene acá un protón, un hidrógeno. Entonces acá estamos viendo que la especie, se dice así en bioquímica, la especie protonada, aquí tenemos la especie protonada, un ejemplo concreto como este grupo amino NH3 positivo, significa que tiene un protón, o el ácido carbónico, que tiene uno de estos protones para donar al medio. También se denomina a la especie protonada ácido, como el ácido conjugado de una base, que nos da una idea de que ácidos y bases están íntimamente relacionados, porque sucede lo siguiente.
una base, especie no protonada, que ya no tiene el protón, ya ha sido donada, ya ha quedado con carga negativa. Se denomina también a esa base, base conjugada de un ácido, por su relación con el ácido de ida y de vuelta. Aquí tenemos a la base, a la especie no protonada, ha perdido un protón, tiene carga negativa, o en este ejemplo, RNH3 positivo aquí arriba, ahora es NH2, porque perdió un protón con carga positiva. O el ion bicarbonato, H2CO3, aquí es H, perdió un protón, HCO3 negativo. Es una especie no protonada, es una base conjugada de un ácido. Por último, hemos mencionado ya que los ácidos y las bases, varias veces, que los ácidos y las bases tienen una tendencia mayor o menor a disociarse. Eso se mide mediante la constante de disociación, pKa. Y finalmente, los ácidos débiles producen bases fuertes. Por ejemplo, el ácido carbónico, H2CO3, que es un ácido débil, va a producir una base fuerte que es el ion bicarbonato. Qué bueno que así sea, porque así funcionamos bien. Aquí tenemos la reacción completa del fenómeno ácido básico, del ácido carbónico, ion bicarbonato, que vamos a ver hasta el cansancio. Al medio tenemos el ácido carbónico. ¿De dónde viene el ácido carbónico en nuestro organismo? De la unión del agua con el CO2. El CO2 es producto del metabolismo, de nuestro metabolismo, producto final. Mediante una enzima llamada anidrasa carbónica, forman el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico, dependiendo del pH del medio, puede o no donar un protón al medio, contribuyendo a acidificarlo. O puede no hacerlo. Si el pH es demasiado ácido, va a ocurrir la reacción inversa. Esta base conjugada de un ácido, esta base, va a fijar, se va a comportar como base y va a fijar este protón para convertirse nuevamente en el ácido. Disminuyendo así el grado de acidez en algún momento en nuestros líquidos orgánicos. Aquí es para mostrarles cómo es la estructura espacial del ion bicarbonato, CO3 negativo y el hidrógeno, lo mismo acá. Y aquí tal vez importante porque conocemos que el bicarbonato se vende, se compra como bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio forma un enlace, este sodio con carga positiva, en el lugar donde está uno de los hidrógenos. En este lugar acá reemplaza este hidrógeno y ahí tenemos el bicarbonato de sodio, que es lo que consumen en grandes cantidades medio mundo ahora para masticar coca y obtener su alcaloide, que es la cocaína. Nada más para ver aquí con las estrellitas los ácidos débiles que son de importancia para la bioquímica, para la vida. Aquí tenemos CH3COH, que es el ácido acético, H2CO3, el ácido carbónico y el ácido fosfórico. Y un ejemplo de base débil por gran importancia, porque la producimos todo el tiempo, que es el amoníaco. Eso ya hemos visto. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Cuanto más iones hidrógeno, más ácida es la solución. Cuanto más hidrógenos iónicos, el pH es más bajo, 1, 2. El estómago tiene un pH aproximadamente de 2 como medio. Y por aquí está el pH de la sangre y aquí otras sustancias. Entonces, es una escala logarítmica que nos permite ver acidez, alcalinidad. Y dice lo mismo el pH de una solución. Se acerca a 1 cuanto más iones hidrógeno contiene, cuanto más hidrógeno haya sido donado por la solución o por el compuesto ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico.
Si nos hemos tomado un antiácido como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de sodio o el bicarbonato de sodio, entonces habrá más iones hidroxilo y nuestro pH será más alcalino. Tenemos ejemplos de pHs en nuestro organismo. En la sangre, esto es lo que siempre debemos saber, como término medio 7,35 a 7,45. Nos saltamos la sangre venosa. El líquido intersticial ligeramente establecido, estable, mejor dicho, en 7,35. El líquido intracelular tiene un rango mayor de variabilidad por los solutos que contiene a nivel intracelular y por las sustancias ácidas que pueden estar presentes ahí en los diversos organelos al interior de la célula. La orina tiene un pH variable entre 4 y 8. El estómago, un pH medio de 1,5. La bilis es alcalina, 7,8 a 8,6. La saliva también es ligeramente alcalina o muy poco ácida. La leche materna, un pH igual que el de la sangre. El pH vaginal, que no debe bajar, no debe subir más que 5. El pH vaginal debe mantenerse siempre como un pH moderadamente ácido, porque en pHs alcalinos rápidamente proliferan las cándida albicans, produciendo candidiasis, que es muy frecuente en las mujeres. Por eso a las mujeres se les instruye, se les educa para que no utilicen jabón en el aseo vaginal. El jabón es alcalino y sube demasiado el pH y por eso es que se presentan con frecuencia las candidiasis. El sudor en un pH de 6 a 8, el moco nasal, también ahí tenemos, y la piel. Ok, vamos a quedar ahí, muchachos. La siguiente clase vamos a ver trastornos ácido básicos. Ya no nos queda mucho. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego. luego, Hasta luego, doctor. doctor.